tengo el gusto de tener aquí en esta mesa bueno, empiezo por allí, a María Manso, que está ahí en español, ¿no? Mejor, porque bueno, pues, Discipline Leader of Advanced Analytic Data and Governance Center en BBVA. A Berta Ares, que es la directora general de BM Intec, y a María Teresa Ballestar, que es profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, vamos a hablar hoy vamos a hablar en este rato de choque entre culturas, ¿no? Y además me encanta este panel porque, ¿sabes? Tenemos distintos entornos, ¿no? Más una dirección general, un departamento más técnico y una investigadora en la universidad. Y a mí me gustaría centrarlo porque claro, hasta ahora, cuando íbamos a debates también se hablaba de cultura, ¿no? Pero íbamos a debates, íbamos bien al caso de uso. Oye, pero ¿cuál es el caso de uso? ¿Para qué se puede utilizar la inteligencia artificial? Yo creo que ahora todo eso sigue estando, ¿no? Sigue estando el tema del caso de uso y cómo aplicar la tecnología, pero hay un punto muy de cambio cultural, ¿no? Y se hablaba mucho oye, las nuevas formas de trabajar, ¿no? Que se hablaba mucho en los departamentos de recursos humanos, ¿no? Y ahora es cuando se está tangibilizando realmente eso qué significa, ¿no? ¿Qué significa cambio cultural, choque cultural que trae la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que las tres, en función de vuestro ámbito y con ejemplos más concretos, ¿no? Es decir, ejemplos concretos que vosotros habéis vivido, aparte si me queréis dar vuestra opinión, fenomenal, pero a mí me gustaría tener ejemplos concretos de cómo veis, ¿no? Este tema de este choque cultural que se produce con esa tecnología o con empezar a implantar este tipo de herramientas. Empezamos si quieres por ti. ¿Empiezo yo? Bueno, pues yo choque, no me encanta la palabra. Yo quizás hablaría de colaboración, porque de hecho, bueno, en BBVA somos 4 generaciones trabajando conjuntas, que es un reflejo al final de la sociedad. O sea, al final tenemos distintas personas, que la parte más importante es precisamente esa capacidad distinta que tiene cada una de las personas, esas características, esas formas de pensar. Entonces, lo que enriquece a las personas es como lo que decía Carmen, ¿no? A partir de nuestras generaciones, a partir de dónde vivimos, de la sociedad, de dónde estamos, a partir de ahí tenemos distintas experiencias y generamos la posibilidad de innovar, de crear. Y eso mismo lo tenemos pues, en BBVA. Entonces, la idea principal es que cada persona aporta y que además tenemos la posibilidad de tratar ya en los departamentos de recursos humanos las distintas diversidades. Entonces, hemos trabajado, por ejemplo, mucho en una política de diversidad en sentido amplio, que incluye la diversidad de género, que incluye la discapacidad, que incluye la diversidad sexual, que incluye también la diversidad multicultural, puesto que estamos en más de 25 países, y además la diversidad de edad, lo que es la generacional, que es una de las principales que queríamos tratar en la mesa, ¿no? Precisamente dentro de esta diversidad de edad hemos sacado un manifiesto, que es el manifiesto de la generación Ascender, que lo que estamos promoviendo es que nos olvidemos de las generaciones, que realmente da igual la edad que tengas, porque la edad no es significativo, lo significativo no es cuántos años vives, sino realmente qué calidad de vida tienes en esos años. Entonces hemos sacado un manifiesto con qué características, qué acciones tienes que tratar, qué tienes que tener en cuenta, porque muchas veces tenemos sesgos que no nos damos cuenta. Os pongo un ejemplo, ¿no? Yo ayer tenía que terminar un curso de formación y iba con retraso y recibí una comunicación de tienes 3 días para terminar el curso de formación que era obligatorio. En la comunicación no era la imagen de una persona joven, era la imagen de una persona bastante mayor, pues que los 65 no los cumplía, o sea que ya estaba. Y a mí me llamó muchísimo la atención y pensé, aquí tengo un sesgo yo misma inconsciente, porque yo no me había dado cuenta que si me hubieran puesto una chica o un chico de edad más baja no me hubiera llamado la atención, pero que fuera una persona mayor me llamó muchísimo la atención. Entonces, iniciativas de comunicación, iniciativas de formación, son iniciativas de cómo tienes que expresarte y darte cuenta de tus propios sesgos en la forma de comunicarte. Cuando hablas con equipos, le dices, somos un equipo joven y dinámico. Pues hombre, igual sí o igual no. Entonces, es un manifiesto con esa idea y con ideas de, oye, vamos a ser conscientes de cómo tenemos que trabajar la edad y cómo podemos también identificar cuando estamos ya haciendo temas pues un poquito más que no sabemos el edadismo, ¿vale? O sea, si estamos generando problemas de género realmente. Bueno, pues ya nos has contado todo, las medidas... No, algunas cosas. Muchas gracias. Berta, cuéntame algún ejemplo de
choque, porque es verdad que no nos gusta, ¿no? Decir, no queremos, pero Sí, sí que se produce. pero lo hay. Lo hay, choque O sea que- generacional, hay Sí. generacional, hay choque de edad, hay choque, perdón, generacional, hay choque de diversidad, hay distintos, ¿no? Entonces, Venga. cuéntanos un poco eso, cómo se vive en BME, luego vemos qué estamos haciendo, pero Se me viene a la cabeza como 2 choques así de primeras, ¿vale? O sea, antes en el panel anterior estabais hablando de la regulación, ¿vale? Y, bueno, pues ahí nosotros tenemos un temazo, la verdad, con la gente de cumplimiento y con la gente de legal. Pues es el equipo técnico que quiere correr a toda pastilla, probar las cosas, hacerlas y ponerlas en producción, porque es que no podemos estar todo el día haciendo test, hay que poner las cosas en producción para que de verdad veamos qué beneficio le da al cliente, cuál es el feedback y demás. Oye, pues ahí nosotros sí hemos sufrido un choque. De hecho, además, hemos tenido que trabajar mucho en el casting de las personas adecuadas y tal, en el lenguaje, en la forma de entendernos, en formarles, porque si no era un choque, pues te chocabas contra una pared, porque es verdad lo que decíais, que da un poco de respeto, porque son cosas que no se conocen, porque hay que ser muy rápidos. Y luego el otro ejemplo que también se me venía a la cabeza cuando lo preguntabas es el tema, por ejemplo, de los comités de dirección, que creo que está pasando, que cada vez más hay más gente de tecnología, porque si no los comités de dirección, que ya no se puede hablar de negocio sin que haya un componente tecnológico muy grande. Y entonces, pues yo creo que eso es algo que, como digo, yo creo que está pasando, pero que hay que impulsarlo para que los perfiles sean más tecnológicos, porque al final ya no vale pensar en una idea de negocio y de repente, bueno, que entre tecnología. No, es que ya no vale, es que la idea de negocio está totalmente asociada a cuáles son las oportunidades que da la tecnología. Entonces, bueno, yo creo que esas 2 cosas antes no pasaban, ahora estamos lidiando con ellas, pero vamos, que hay un choque y se me ocurren más, pero... Sí, choque sí hay. Gracias, muy buenos ejemplos. Maite. Yo también tengo la opinión de que más que choque, lo que tenemos que pensar es una colaboración intergeneracional. En definitiva, toda la tecnología, ya sea inteligencia artificial o de cualquier otro tipo, tiene un objetivo social. Al final va a haber un grupo de usuarios que va a ser la sociedad en su conjunto y tenemos que pensar lo diversa que es la sociedad y cómo nosotros podemos crear un producto que sea fiel reflejo de los usuarios. Entonces, en definitiva, si tú creas productos solamente partiendo del hecho de que el que la desarrolla tiene un específico edad, género, cultura, básicamente el producto que se va a generar no va a ser útil para el total de los usuarios que van a sacar provecho de ello. Entonces, en definitiva, si quieres productos que sean para todos, tienen que ser desarrollados por una representación de la sociedad en su conjunto también. Está claro. Y se me ocurría, estabas hablando antes de ejemplos, ¿no? Antes, en los departamentos, por lo menos en el mundo donde yo venía, en los departamentos de tecnología y los departamentos de negocio estaban muy separados. O sea, es decir, una persona de negocio iba a tecnología a pedir algo, los de tecnología tomaban sus requerimientos, se iban, te hacían tus especificaciones, volvían a negocio. Eso, bueno, es decir, eso hasta hace no poco, pero bueno, hasta hace relativamente poco se venía haciendo así, ¿no? Y ahora esto no vale, porque cuando vuelves ya con la solución, que ya no le vale porque ya ha cambiado todos los datos, la situación. Eso ha hecho que los perfiles también de negocio necesitan ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento técnico, y hablo de negocio porque aquí se ha hablado mucho de los perfiles humanistas que hacen falta, pero no estamos hablando, y a mí me gustaría meter también en el debate la importancia que la gente de negocio, que conoce sus procesos, tenga ese conocimiento técnico, ¿no? Entonces, cada vez están mezclando un poco más en las empresas. Yo creo que me digáis un poco cómo veis eso, ¿no? Porque hablamos de tema de edad, de gap generacional, ¿no? O temas de diversidad, que ahora entraremos, ¿no?, en los temas de diversidad, pero ¿qué hay de este tema, ¿no?, de temas de distintos orígenes formativos, ¿no?, de técnicos versus negocio, y eso cómo estáis, no sé, cómo lo estáis viviendo en vuestras empresas, si lo estáis viendo, y cómo creéis que se puede trabajar o tratarlo, ¿no? Las empresas cada vez más se han dado cuenta de que tiene que existir este diálogo. Entonces, la tendencia que está ocurriendo es buscar perfiles que sean cada vez más diversos, que los perfiles más humanistas estén más cercanos a la tecnología y viceversa. Lo que sí que es cierto es que conseguir que todas las personas de estos equipos tengan un conocimiento tan sumamente amplio es complejo, lo cual también, desde mi experiencia, está generando a veces una sensación como de injusticia. Es decir, yo tengo que saber de todo. Es decir, hay perfiles que por la función que van a desarrollar van a tener que saber de muchísimas más cosas y se van a sentir mucho más presionados en tener ese conocimiento continuo, pero no solo de un área,
sino de varias. Entonces ahí es encontrar el balance entre qué tipo de conocimiento generalista tienes que tener para encajar dentro de esa posición, teniendo en cuenta que al final en el día a día se va a pedir también que seas un experto en ciertos ámbitos. Y tener en consideración también si existe la posibilidad de roles que hagan de intermediarios entre esas dos áreas. Importante el tema de los roles, ¿no? De los translators, ¿no? Que llamamos en algunos lados. María, vosotros en el BBV, ¿cómo lo estáis viendo esto? En nuestro caso, lo que hacemos es montar equipos multidisciplinares. O sea, no intentamos que todos sepan de todo, porque además genera bastante agobio y sensación de vértigo. Pero sí que es cierto que se pone trimestralmente, lo que hacemos es una planificación, se mira cuáles son las personas, los perfiles que necesitan esos conocimientos, se forma un equipo y a partir de ahí participan en los proyectos. Y en el equipo metemos gente que está full-time, gente que está part-time o algunas colaboraciones o dependencias, que es como se llama en Agile. Entonces, por ejemplo, la gente de legal pues son dependencias, necesitamos sí o sí, o sea, yo cuando hablamos de choque entre ingenieros y abogados, digo, sí, para hacer hoy día un proyecto de datos, un proyecto de inteligencia artificial, necesitas los dos. Necesitas a los perfiles más técnicos de ingeniería que te hagan los algoritmos y necesitas pegadito a los de regulación para que te puedan decir si lo que estás haciendo tiene sentido o no y lo puedes hacer. Necesitas a la gente de UX para que te diseñe ese entorno final para que enganches a tus clientes finales. Necesitas todo tipo de perfiles humanistas para que analicen, incluso un UX writer hemos llegado a usar. Es decir, oye, para identificar cómo poníamos los textos para que la gente realmente entendiera lo que estábamos poniendo, ¿no? O también cuando se publican currículums, y cuando yo publico una oferta de empleo, que el lenguaje sea inclusivo. O sea, yo creo que hoy en día está muy mezclado. Y sí que es cierto que se puede intentar ser más generalista, pero yo veo, y esto es una opinión personal, yo veo la parte de inteligencia artificial en una especialización brutal. O sea, antes eras el data scientist y eras data scientist de todo. Hoy día ya no es data scientist de todo, es experto en grafos, es experto en MML, no sé, o sea, cada uno tiene su grado de expertise, se está particularizando muchísimo, yo en mi opinión. Saber de todo al final me genera angustia a mí. ¿Y vosotros en BME cómo veis esto? ¿Cómo se está trabajando? Estoy de acuerdo contigo, la necesidad esta de acercar los mundos, no solo con negocio, yo creo que la gente de ventas, por ejemplo, o sea, para vender cada vez tienes que tener más conocimiento tecnológico de lo que hay detrás. Y yo creo que la forma en la que lo abordamos es un poco lo que contabas tú, hacer equipos multidisciplinares, involucrar a los que van a estar afectados desde el principio. No es fácil porque complica mucho la organización, pero yo creo que es la única forma de afrontarlo. Yo creo que antes había más ese rol como en medio, que hacía de puente, y ahora eso ya no llega. O sea, ahora hay que crear el equipo desde el principio, que por lo menos estén al tanto de qué es lo que se está haciendo, que vayan avanzando todos en paralelo y que estemos todos preparados cuando sea necesario. Sí, todo un reto. Las nuevas metodologías yo creo que van en ese sentido, todo DevOps, Agile, y va un poco en ese sentido, de conseguir pequeños equipos especializados. Sí, eso ha sido todo un reto para las organizaciones, romper todos estos silos de formas de trabajar, a trabajar de manera coordinada, fuera de tu sitio, por proyectos, eso luego crea cómo reportas, tal, eso es verdad que es ahora, ¿no? Ese es el tema cultural y es un poco lo que viene. Bueno, y vamos a entrar con el tema así un poco más de diversidad, ¿no? Porque hoy en día todos tenemos objetivos, ¿no? De diversidad de género de todo tipo en nuestras organizaciones, ¿no? No vamos a hablar de las ventajas de la diversidad y todo eso, porque decir que es un tema claro y demostrado, ¿no? Entonces, sí que el Gobierno ha sacado la ley de paridad, que nos ha contado que está, pues que está fenomenal y que probablemente ayudará, ¿no? a alcanzar, ¿no? esos niveles en puestos directivos. Pero vosotros en vuestras empresas, ¿qué medidas estáis haciendo? ¿Cómo estáis haciendo? Porque decir, imagino que todas tenéis objetivos de contratación 50%, al menos, ¿no? ¿Cómo hacéis, ¿no? para conseguir ese 50%? ¿Qué medidas concretas estáis haciendo? ¿Cómo tenéis ese seguimiento de esos perfiles para ser directivos? O sea, contadme un poco cómo desde vuestros ámbitos estáis vosotras trabajando, vuestras empresas, en trabajar este tema de alcanzar la paridad, ¿no? Y así tomamos nota unos y otros para ver si podemos mejorar entre todos. No sé, Berta, por ejemplo. O sea, del 50% en algunos equipos es imposible, o sea, estamos súper lejos de eso, sobre todo en los equipos más técnicos y concretamente hablando de inteligencia artificial, porque necesitamos muchas mujeres, o sea, estamos a la caza de la mujer. Estamos muy mal. Yo desde el grupo al que pertenezco, porque Bolsas y Mercados pertenece al grupo SIX, tengo que decir que son muy activos en el tema de la diversidad y para mí, bueno, lo primero es que todo está basado en datos.
lo primero que hacemos es sacar los datos. Sacar los datos por nivel, por área, o sea, ser conscientes un poco de cuál es la situación, que a mí eso me parece el principio de todo. O sea, que los datos se vean, sean transparentes y se analicen y se digan por qué. Nosotros, por ejemplo, en el área más técnica tenemos un problema de atraer y de retener mujeres. Nos cuesta, y yo creo que esto está relacionado con lo que hablaba, bueno, varias compañeras antes, o sea, y Carmen también lo ha hablado, o sea, creo que hay que ir aguas arriba en la educación. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué las niñas no entran en ciencias? Yo tengo un hijo que va a entrar en la universidad y en su clase solo hay una chica, o sea, ¿qué pasa? O sea, y además, ¿y por qué vamos a peor? Porque es que la cosa no va mejorando. Entonces, creo que es un tema de educación, pero a nivel de empresa, que es lo que preguntas, o sea, nosotros trabajamos mucho con los datos, sacamos muchas acciones concretas. Creo que cada uno puede poner su grano de arena y es importante que cada uno tenga su goal de diversidad, su objetivo de diversidad en el año, en el área en el que esté. Y luego, por ejemplo, sí que trabajamos, trabajamos mucho el tema del mentoring, de ver cómo hacemos el desarrollo de las carreras de las mujeres específicamente. Bueno, yo diría que esos son como los temas así, y bueno, información, claro. Medir, objetivos y mentorización. María. Sí, muy en la línea de lo que dice Berta. O sea, nosotros lo que estamos trabajando fundamentalmente es, primero, que las mujeres sientan que pueden, entonces que pueden llegar a donde quieran. Entonces, a partir de ahí, con concienciación, con comunicación, con programas específicos para mujeres. Hay un programa de Yo Soy Talento Femenino, por ejemplo, que es un programa de alto rendimiento, con la idea de que directamente empiecen cuando una persona quiere aplicar esos puestos y ella ya se considera formada, que lo haga y que dé ese paso al frente, que a veces las mujeres, lo comentábamos en la comida, nos echamos un poquito para atrás, ¿no? También con alguna certificación para que se vea que realmente hemos conseguido una certificación hace nada, en abril, de una certificación que premia a las empresas que mejor gestionan el talento femenino, por ejemplo, en España. Entonces, bueno, visibilizar a las mujeres. También tenemos otro programa para hacerles como un espejo, que realmente sientan que tienen un espejo donde 170 mujeres pues, pueden impulsar y ser patrocinadoras y ser referentes a otras mujeres y a niñas. 170 mujeres que están ahí para ponerlas en valor y que realmente se sientan mejor y empoderar a otras mujeres, ¿no? Más allá de programas más comunes como tienen todas las demás empresas, reverse mentoring, o sea, a partir de ahí formación y formación también mucha, ¿eh? Sí. Y Maite, en el tema de la universidad, ¿cómo estáis viendo esto y tratando este tema? Ya no solamente desde el punto interno de la propia universidad, ¿no? De los que trabajáis en la universidad, sino de cara a la formación que estáis generando para las empresas, ¿no? Nosotros a nivel de empresa lo que vemos es que obviamente en los últimos 15 años las empresas han evolucionado muchísimo y digamos que están haciendo unos esfuerzos tangibles en básicamente adquirir ese talento femenino. Lo que ocurre es que, como comentaban Berta y María, el problema ocurre mucho antes. De hecho, en un informe de la OCDE publicado en marzo de este año, lo que se observa es que a edades tempranas, tanto los niños como las niñas presentan las mismas capacidades en matemáticas y en áreas de ciencia y tecnología. Es decir, no es un tema de carencia de talento o de que tengan capacidades diferentes, sino que realmente ese talento existe y el interés existe. Es cuando van evolucionando hacia más o menos la edad de 14 o 15 años donde ya se observa que ellos sienten más interés por áreas como matemáticas y tecnología, mientras que ellas sienten más interés en áreas relacionadas sobre todo con áreas de la salud, del cuidado, de la educación. En realidad, esas preferencias, si no son por un tema de sesgo y no es por un tema de una influencia, ya sea por sesgos conscientes o inconscientes, realmente no sería un problema si tú has decidido que esas son las áreas que te gustan. Lo que está ocurriendo es que no se sabe realmente por qué es, si es un tema de preferencia, un tema de sesgo, y luego también que esto genera luego a medio y largo plazo una desigualdad. ¿Qué ha ocurrido en España? En España ya no existe una desigualdad en cuanto a nivel educativo. Es decir, tú por géneros no encuentras que la mujer tenga un menor nivel educativo que un hombre. Lo que ocurre es que esta tendencia a elegir áreas de conocimiento en salud, en educación, está generando que el acceso a mercado laboral implique que los puestos a los que accede una mujer tienen menos, digamos, retribución salarial, lo cual perpetúa una desigualdad a medio y largo plazo, no tanto por el nivel educativo, sino por el área de conocimiento y la profesión que tienes. Entonces, en este sentido, realmente, si es una preferencia personal,
no habría problema. Pero tenemos que explorar exactamente qué ocurre, porque siempre va a ocurrir que esta desigualdad se va a perpetuar y básicamente es por los puestos a los que luego puedes ir optando. Me he ido, ¿no? Yo tengo dudas de que sea una preferencia personal, ¿eh? Yo creo que es un tema cultural que tenemos que atacar y sí que creo que es un problema. Porque bueno, o sea, es que la tecnología está cambiando el mundo, o sea, es que tenemos que ser parte de los diseñadores de este nuevo mundo, o sea, que eso sí que es un problema para la sociedad. Lo que no saben es realmente el por qué sucede. Entonces es más Es un encontrar tema los cultural. factores que generan esa influencia y luego básicamente entender que te quedas fuera de un mercado laboral que es el que más te va a permitir crecer en el medio y largo plazo. Entonces, básicamente es identificar y establecer las herramientas para mitigar esos efectos en el caso de que existan. Y así, como estaba mencionando antes la Secretaria de Estado, hablaba de ponerlo difícil, ¿no? Es que son difíciles. O sea, vosotros desde la universidad estáis analizando esto, ¿no? Este punto de, oye, porque lo estamos poniendo muy difícil, o lo estamos haciendo poco atractivo, o tenéis esa línea de trabajo. Pues básicamente lo que sucede es que cuando tú ya llegas a la universidad, mucha parte de esos prejuicios de qué difícil es ya existe. Entonces, aunque tú intentes enfocar la asignatura desde otra perspectiva, lo que sucede es que ya existe un perjuicio y un miedo hacia esa asignatura en particular, ese grupo de asignaturas, que mitigarlo es bastante complejo. Y luego, aparte, también, dependiendo del background de los perfiles que tengan los estudiantes, en ciertos tipos de grados, este factor pues, se dificulta notablemente. Bueno, pues ya para terminar, ¿cómo veis el futuro, ¿no? del cultural, ¿no? en las empresas, ¿no? ¿Cómo visualizáis al final que esto va a funcionar? ¿Cómo vamos a trabajar todos en este mundo, todos combinados, con igualdad de género? ¿Lo veis así? ¿Lo veis de esa manera positiva a corto plazo? ¿Estamos trabajando para ello? Pues yo sí, siempre muy positiva. La otra cosa es que sea a corto plazo, hay cosas que todavía nos queda camino para arreglar, ¿no? Yo sí que creo que toda la nueva tecnología, al final, que supone una disrupción, al final sirve para mejorar y para obligarte a cambiar. O sea, yo creo que esto nos mueve la silla y dices, pues es que ya no me puedo estar tranquilo. Entonces, a partir de ahí, pues a avanzar, a ver cómo podemos utilizar la tecnología de la mejor manera en las empresas, a tener cuidado con la regulación, a formar mucho en la potencia, pero a la vez los riesgos que tiene esa tecnología y hacer a la gente mucho más consciente de las implicaciones que tiene, empezando por la sociedad y luego ya pues, en las empresas, claramente. Yo sí que creo que vamos a convivir, que se va a ir a una hiperpersonalización, pero que vamos a poder ser más nosotros. O sea, yo sí he hecho la vista atrás de cuando yo empecé en BVA con unas estructuras rígidas, con un horario fijo, con una vestimenta que todo el mundo iba de trajes, que no tiene nada que ver con ahora. O sea, ahora trabajamos desde los domicilios, no hay despachos, o sea, es que desde mi opinión estamos yendo a mejor. Igual a alguien le gustaba lo antiguo, pero a mí me gusta mucho más lo actual. Y eso tiene que seguir evolucionando. Berta. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo también soy positiva, ¿eh? O sea, creo que hay retos muy grandes. Creo que no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, pero vamos, romper los hilos es mucho más interesante, además, el trabajo. O sea, yo creo que además que el mercado nos va a empujar, o sea, que yo sí que creo que culturalmente hemos avanzado mucho y vamos a avanzar mucho más. Me preocupa el tema de la diversidad, porque creo que no tenemos la receta mágica. O sea, cuando la tenemos, ejecutarla es difícil y ya si no la tenemos, pues complicado. O sea, me preocupa. Yo creo que ahí vamos a tener que ser pues, mucho más insistentes, pero yo creo que las empresas a nivel cultural sí que se están pegando un revolcón tremendo y vamos, que esto lo va a cambiar todo. Sí, yo también soy positiva y creo que hemos evolucionado mucho y vamos a tener que evolucionar mucho más, pero por necesidad. Si quieres productos tecnológicos para todo el mundo, tienes que tener equipos que sean capaces de entender esa diversidad. Y eso solo lo puedes hacer desde el enfoque de tú mismo ser diverso. Entonces yo creo que va a ser por un tema ya obligatorio prácticamente si queremos seguir avanzando y adoptando unas tecnologías que funcionen para todos. Pues sí, muchas gracias. Yo me quedo con un montón de cosas que habéis dicho. Yo creo que la tecnología es imparable y que nos va a hacer a todos trabajar mejor, socialmente hacer cosas mejores y más positivas y ser mucho más eficientes, eso seguro. Así que, oye, muchas gracias a las tres y gracias a ti. Gracias a vosotros.